Qué bueno que es que podamos estar en un programa más, aquí emitido por la Iglesia Cristiana de La Plata, y estaremos escuchando en esta oportunidad otra enseñanza de nuestro pastor Luis Esforza. Por eso queremos invitarlo a que pueda escuchar atentamente este mensaje acerca de cómo influye nuestras palabras en nuestro entorno. Y qué bueno que es que sean esas palabras, las palabras de Dios, lo que Dios ha escrito, para que se pueda ver y se pueda manifestar toda esa bendición completa que Cristo ha preparado para nuestras vidas. Los invito para que puedan mirar en estos minutos y poder oír fundamentalmente esta palabra de poder. Enseguida volvemos. Hoy voy a estar hablando acerca del poder de la confesión. El poder de la confesión. Confesión quiere decir hablar lo mismo. En este caso, hablar lo mismo que Dios. Confesión también quiere decir ponerse de acuerdo con. En este caso es ponerse de acuerdo con Dios. Poder ser uno con Dios, que lo que Dios dice aquí, nosotros también nos ponemos de acuerdo y aprendemos a decir lo mismo que Dios. Amén. Las palabras, hermanos, que Dios pone en nuestra boca tienen muchísimo poder. Y las palabras que el Señor pone es la Biblia, es la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que aprendamos a hablar correctamente la palabra de nuestro Dios, ya que hay un proverbio por allí que nos habla y nos exhorta y dice, Proverbio 18:21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Habla de un poder aquí, del poder de la lengua, y nada más y nada menos que cambiará la situación de las vidas, aquellos que sepan hablarla correctamente, ya que la muerte y la vida están, dice, en el poder de la lengua. La lengua tiene cierto poder que puede construir o que puede derribar. Quiero hacer una gran aclaración muy importante, que al hablar de esta manera de confesión no se trata de ninguna manera de confesar cualquier cosa o de decretar lo que se nos ocurre, sino que estoy hablando las palabras que vamos a leer, las palabras de Jesús, de confesar, de decir la palabra de Dios, de hablar lo mismo que Dios dice, de confesar la Escritura, el consejo de Dios, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, transforma, cambia, salva, renueva las vidas, las restaura, las liberta y hace nueva absolutamente todas las cosas. Si nosotros sabemos hablar, tendremos, hermanos, familias bien constituidas, tendremos ministerios victoriosos y poderosos, tendremos, hermanos queridos, matrimonios ejemplares. Claro que sí, porque aprendemos a hablar la palabra de Dios. Y mire qué gran verdad. El Señor nos enseña cómo tenemos que dirigirnos como esposos, como padres, como habitantes en esta sociedad, cómo debe ser nuestra conducta. Y también tenemos que aprender a hablar correctamente la palabra de nuestro Dios. Pongamos de ejemplo un matrimonio. Ustedes, el matrimonio, tienen allí cada uno una lengua y dice que hay poder en esa lengua. Dígale a su esposa alguna palabra incorrecta. Dígale a su esposa una palabra en un tono alto y que la ofenda. Va a ver cómo esa palabra enciende un gran incendio allí en su hogar. Pero dígale a su esposa bonita y estará en el paraíso. Las palabras que nosotros decimos van a construir o van a destruir. ¿Querrán ustedes hablar la palabra de Dios, sí o no? Amén. Recalco que no se trata de metafísica o de tomar y de decir para que la palabra que tiene poder sobre la materia ocurran cosas. No me refiero a eso que hablan los hombres. Me refiero a la palabra de Dios y jamás predicaría algo si no está en la Biblia. Jesús le habló a un árbol y ese árbol le tuvo que obedecer. Y si Jesús, hermanos, tiene ese poder en su palabra y ocurren cosas, cuánto más en la palabra que nosotros podamos decir
que toque también los corazones de otras personas. Ha habido muchos excesos con respecto a este tema, y si bien como en todo está lo falso, no quita que esté lo verdadero. El domingo pasado o el miércoles hablamos acerca de la prosperidad y que existan falsos profetas que lucren con las cosas de Dios. Eso no quita que hay un Dios también que prospera y que bendice a su pueblo. Aquí también hay gente que dice barbaridades por allí, que ilusionan a la gente. Son excesos, pero eso no quita que cuando nosotros aprendemos a hablar correctamente la palabra de Dios, entonces ocurrirán cosas sorprendentes. Creo que tu salud depende, con algunas excepciones. Hoy decíamos en la mañana que hay veces que hay hermanas o hermanos con un muy buen testimonio, que siguen a Dios, que aman a Dios y tienen una enfermedad. Yo no sé la respuesta de eso. Si usted me pregunta por qué yo que sirvo a Dios, que vivo en santidad, que hago esto, que hago lo otro, pero tengo esta enfermedad, pastor, yo no le puedo dar una respuesta. Le puedo animar a que persevere en la fe y Dios tiene absolutamente todas las respuestas. Pero sí estoy seguro que si aquí hay personas que están enfermas y toman la palabra de Dios, la palabra de Dios en el nombre de Jesús puede sanar tu vida de una enfermedad incurable. Eso lo sé y eso lo predico claramente, hermano. Hay poder en esta noche. Creo que van a cambiar muchas de las vidas de ustedes. Señor es poderoso y muchas de las cosas que les voy a hablar las hemos aplicado primeramente en nuestra vida y le puedo asegurar que ha funcionado. Lo que les voy a predicar funciona, no es una palabra más, te cambia la vida, te cambia el ambiente donde vivís, te cambia el interior, comenzás a ver alrededor tuyo que lo que vos creíste por fe y confesaste se comienza a ver y también otros comienzan a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Decirle al hermano que está al lado, se va a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Pero tenés, querido hermano y hermana, que escuchar la palabra del Señor, con quejarnos que estamos enfermos, con creernos pobrecitos, con hablar los conflictos y los problemas, no va a cambiar absolutamente nada. Nadie crea que va a prosperar, va a ser sano, va a ser bendecido, va a ser usado por Dios. Cuando sale de su boca palabras de derrota, palabras que no puedo, palabras que no son precisamente alentadoras, sino todo lo contrario. Si aprendemos a hablar la palabra de Dios, vamos a cegar, queridos hermanos, a cosechar las bendiciones realmente de Dios. Y aquí dice en Marcos capítulo 11, verso 12, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús le habló palabras a esa higuera. Él buscaba un fruto, él buscaba algo que pudiera dar esa higuera, aunque no era tiempo de fruto, pero él quería dar una enseñanza a los discípulos. Si no era tiempo de frutos, entonces no es que el Señor se quejase que no daba fruto, porque era lógico que no dé fruto, pero el Señor quería mostrar ahí el poder que tiene la palabra de Dios. Los discípulos miraron a la higuera y la higuera seguía más verde que nunca. Jesús entra al templo allí en Jerusalén, comienza a echar afuera a los cambistas, a los que vendían allí en el templo de Dios. Bueno, está un tiempo y al otro día cuando vuelven a pasar, vamos al texto, verso 20 ahora, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Queridos hermanos, cuando Jesús da esa palabra tan terrible y tan tremenda y nosotros nos animamos a imitarle, algo va a suceder. Desde el momento que Jesús dio la palabra a esa higuera, ya comenzó a suceder algo. Los discípulos no podían verlo, pero ese árbol no estaba compuesto solo de hoja y de rama, tenía la vida y la vida estaba en la raíz. Desde el momento que Jesús da la palabra, la raíz ya se secó. Y si usted corta una rama se va a dar cuenta que por unas horas va a estar verde, pero después comienza a secarse. Al otro día ya estaba seca, pero en el momento que el Señor dio la palabra, ya se secó. Es tiempo que nosotros también aprendamos a dar la palabra. A dar la palabra y resistir y ponernos en contra de esas enfermedades que vienen a nuestra vida, que a veces creemos que, bueno, que tenemos que convivir con ellas.
Es tiempo de decirle cáncer, es tiempo de decirle diabetes, es tiempo de decirle problemas en el corazón, es tiempo de decirle presión alta. Te secás en el nombre de Jesús, porque por su llaga yo fui curado, y lo dice aquí la palabra de Dios. Hoy hay una palabra que va a cambiar tu vida, hermano, pero tenés que levantarte en fe. Algunos te van a decir, pero vos seguís igual. No, por la llaga de Cristo estoy sano y me mantengo en eso. ¿Está mintiendo usted? No, porque usted cree en la palabra de Dios. En ese momento algo comienza a hacer efecto en lo más profundo de su ser. No se ve, pasa un día, no pasa nada, pasan 2 días, no pasa nada, quizás pasa un mes, no pasa nada. No es que no pasa nada, algo está pasando en el mundo espiritual que usted no ve. Y si se mantiene en fe, porque desde el momento que el Señor dio la palabra, recién se vio al otro día. Hay un proceso, hay un tiempo donde nosotros somos probados en la fe. El diablo viene a ver si nos puede robar la fe en ese día, en ese mes o en ese año. Pero si nos mantenemos firmes, sin lugar a duda, se verá el milagro de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Pero tiene que mantenerse firme. Entonces Pedro, acordándose lo que le dijo, expresó: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, la cabeza de la iglesia, Jesús, dio esta enseñanza. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Diga yo. ¿Quién es cualquiera? Yo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyese que será hecho lo que dice, lo que haga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces usted está ahí en la oración: Señor, me ha venido esta enfermedad. En lo natural es una realidad, pero aquí está tu palabra. Tu palabra me dice que tú sanas. Tu palabra me dice que rompes las cadenas. Tu palabra me dice que deshaces la obra de Satanás. Tu palabra me dice que tú vences, Señor, al enemigo, y que tú sanaste a todos los oprimidos por el diablo. Y tu palabra dice que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y ahí está en oración. Y yo creo en esta palabra y la confieso, Señor, con mi boca. Hay veces que la creemos, pero no la confesamos con nuestra boca. Y tienes que confesar la palabra de Dios con tu boca. Vamos a la fe. En Romanos 10:8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, confesamos, y creemos en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Usted, cuando recibió a Cristo, ¿confesó su fe, sí o no? Y los que van a recibir a Cristo en esta noche tienen que, al primero que se les acerque, decirle: yo acepté a Cristo y soy salvo. Entonces esa confesión va a producir verdaderamente que se manifieste en usted, y esa convicción de salvación. Si usted lo hizo para lo más importante, porque el milagro más importante que Dios hizo por medio de la fe es salvarlo, es hacerlo a usted una nueva criatura, es hacerlo una nueva especie, que Él lo quitó de la potestad de las tinieblas y lo llevó al reino de su Hijo amado Jesús, y que ahora hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva y mejor vida. Si Cristo hizo eso en nuestras vidas, confesando nuestra fe, que Él es el Señor y que Él nos perdonó y que Él nos salvó, entonces cuánto más para las cosas menores, que son las enfermedades, problemas o montes que hay en esta tierra. ¿Acaso el Señor no lo hará también? Claro que sí. Cuando habla de monte, no está hablando de quitar la cordillera de los Andes, hermano. Está hablando de tus problemas, de tus adversidades, de las enfermedades. Pero si tú le dices a ese monte: quítate, el Señor dice: les obedecerá. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le obedecerá. El gravísimo problema que tiene la iglesia evangélica es que un altísimo porcentaje de sus palabras no son palabras bíblicas, no son palabras de fe, no son palabras de fortaleza espiritual, sino que son palabras de hombres.
son palabras que escuchamos. Nos hemos contaminado con las palabras del mundo y repetimos esas palabras: que no se puede, que nací pobre, que no tengo estudio, que no puedo por esto, porque el jefe es malo, porque esta enfermedad no se cura, porque aquí para allá. Eso produce un poder destructivo, pero a ese poder destructivo hay que atacarlo con el poder de la palabra de Dios, queridos hermanos. Nuestras palabras o construyen, dijimos, o van a destruir. Tenemos que levantarnos entonces en fe, en hablar correctamente la palabra del Señor. Analicémonos en esta noche qué palabras salen de nuestra boca, cómo estoy edificando mi casa, mis hijos, en la iglesia, con los hermanos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy quejando, estoy criticando, estoy viendo lo malo o estoy realmente aportando una bendición de parte del Señor? En un matrimonio, si solo vemos, hermanos, los errores que puede tener el cónyuge, ese matrimonio va a durar poco. Pero cuando vemos las virtudes y honramos el matrimonio, como dice el Señor, y la familia y los hijos, entonces se manifiesta ese poder y cambia nuestra vida, pero también cambia, hermanos, el mundo, podemos decir, donde nos movemos, comienza a cambiar el clima espiritual. Lo vamos construyendo nosotros con la palabra del Señor. Ese hijo que está triste, deprimido, conseguirlo retando o marcándole el error, no logramos nada, sino tenemos que ser compasivos. Tenemos que, es verdad, disciplinarlos, se equivocaron, pero no perder el amor, la misericordia, poder transmitirle la palabra del Señor. Lo que digas con tu boca, dice, si tú lo crees, y no dudares en tu corazón, te será hecho. ¿Cuál es tu monte, hermano? ¿Sabe cuál fue el error nuestro muchas veces? Decirle a Dios: Señor, mira esta gran enfermedad. Mira este gran problema que tengo con mi esposo, con mi esposa. Mira este gran problema que tengo con mis hijos. Mira, Señor, este gran problema que tengo en el trabajo. Mira, Señor, el gran problema que tengo en la finanza. Mira, Señor, este gran problema. Le decimos a Dios qué gran monte tenemos. Cuando la cosa es al revés, Cristo dice: dile al monte la palabra de Dios que se quite. No le digas a Dios cuán grande es tu monte. Dile al monte cuán grande es tu Dios, que lo va a quitar en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que decirle. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que pocos practican. Pero esa es la palabra de Dios, que mueve montes, hermanos queridos. Mueve montes. Si mi esposo no hubiese aprendido a confesar la palabra de Dios, no estaría aquí. Si no hubiésemos confesado la palabra de Dios, estaríamos en miseria, en pobreza y en enfermedad. Y quizá ella ni estaría aquí. Pero ella, en medio de la prueba, escribía allí en un cuadro y ponía: nunca más confesaré enfermedad. Y está ese cuadro, ahora no lo encontramos más, se habrá perdido. Pero acá tenemos a una Da Vinci, pintó un cuadro. Puso: nunca más confesaré enfermedad, porque por las llagas de Cristo yo fui curada. Y estaba enferma para la medicina, pero ya la raíz se había secado. El cáncer se había secado. Y aquí está sana y salva para la gloria de Dios. Funciona si nosotros la aplicamos correctamente. Pero si nos quedamos quejando, si nos quedamos pensando que no puedo, ahí vamos a estar limitando el poder de Dios. Cristo no dice que no puedes, Cristo no dice que estás en escasez, Cristo no dice que Él vino a traer enfermedad, no. ¿Te imaginas al Señor cuando Él habla allí en San Juan 10:10, que Él dice: el ladrón no vino sino para matar, vino para robar y vino para destruir? Esa es la obra de Satanás, poniendo enfermedad. Aunque no todas las enfermedades son de él, pero la gran mayoría pone enfermedad. Cristo dice que libertaba a los oprimidos por el diablo. Esta mujer que estuvo atada a Satanás durante tanto tiempo, la mujer encorvada, y Cristo la hizo libre. Hay enfermedades que el enemigo las ha puesto. Destrucción de familias, de hogares, de chicos en las drogas. ¿Quién maneja todo eso? Satanás, que está escondido y que la gente le echa la culpa, dice: ¿dónde está Dios?
Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Destruye las vidas, destruye las almas, destruye los hogares, enferma a la gente y se va al infierno la gente con toda esa destrucción. Ahora, ¿Cristo qué dijo después? Dándonos esperanza. Mas yo he venido para poner cáncer. Mas yo he venido para poner SIDA. Mas yo he venido para que haya conflicto. No, eso es del diablo. Mas yo he venido, dice el Señor, para que tengamos vida. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Y la vida abundancia comenzó con uno de los primeros textos que le di, Romanos 18, la fe que nos salvó Cristo Jesús. Confesando que Jesús es el Señor, soy salvo, gloria a Dios. ¿O usted no hizo la oración de confesión cuando aceptó a Cristo? ¿O no le dijo, Señor, perdona mis pecados? Confesó. Pero ahora cuando vienen los problemas no se anima a confesar. Confiese, querido hermano, la palabra de Dios. Dios se lo dijo claro a Josué si quería ser un varón próspero, si quería ser bendecido, si quería ir para adelante. ¿A cuánto le gusta ir para adelante? ¿A cuánto le gusta ir para atrás? ¿A cuánto le gusta quedarse estancado? Bueno, a los que no les gusta ir para atrás ni quedarse estancado, sino que quieren ir hacia adelante, vamos a leer entonces qué consejo le dio Dios a Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca, ¿qué dice su Biblia? Nunca se apartará de tu boca. ¿Se apartará de dónde? Vamos a decirlo todos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que, hermanos queridos, la palabra de Dios, ¿dónde tenía que estar en la vida de Josué? No le dijo solamente léela, Josué. No le dijo solamente óyela, Josué. A veces la oímos, la leemos, la obedecemos, pero no la confesamos con nuestra boca. Y si queremos ser prósperos y bendecidos como Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces anímese, hermano, a meditar, a guardar y a confesar. Cerciórese de que todo lo que usted confiesa está escrito en el libro de la ley. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces le va a ir bien. Agarre su Biblia y busque las promesas donde Dios le habla y confiéselas en el nombre de Jesús y crea que también son para usted. Porque entonces harás que... Escuché solo una tos ahí. ¿Hará qué? Tu camino. Y todo. Ahí tenés la respuesta, si no todo te sale bien. Confesá la palabra y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Ya Dios ha hecho una nueva criatura en nosotros. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. Todos los que estamos aquí, es la voluntad de Dios que todas las cosas sean hechas nuevas. Si no todas las cosas fueron hechas nuevas, o tardan muchísimo, o tener las mismas cosas, tanto espirituales como naturales, en todas las áreas de tu vida, si son las mismas cosas, algo está pasando. Por ahí estás en la iglesia, ¿no? Pero no estás en Cristo. Hay gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Hay gente que está en una denominación, pero no está en Cristo. Hay gente que está en una religión, pero no está en Cristo. Por eso, hermanos, nosotros estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, somos una nueva criatura. Ha habido un milagro en nuestra vida. Decirle al hermano que está, ¿no te das cuenta que hay un milagro? Acá a mí me cambió la vida, Jesús. ¿Querés ver milagros? Pero ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? La persona que fue cambiada. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio, una transformación. Hermanos, si Dios nos cambió a nosotros, te cambió a vos, hermana y hermano, que ni quiero mirarte, que eras más pecador que Barrabás. ¿Cómo no va a ser el Señor
Esas transformaciones de las cosas simples de alrededor, esas añadiduras, hermano. Esta ha sido la enseñanza de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Qué bueno que es que vos las puedas recibir en tu corazón y podemos aprender tanto, ¿no? Cómo Cristo desea que abunde su palabra en nuestras bocas y que todo nuestro alrededor, aún nuestro entorno, pueda ser cambiado y transformado por su mano. Me quería dirigir los últimos minutos de este programa a vos que tal vez escuchás por primera vez, para que puedas recibir a este Cristo en plenitud en tu corazón, puedas decirle: sí, Jesús, quiero que entres a mi vida, sí, Jesús, quiero proclamar estas palabras de bendición, y que pueda haber una manifestación. Por eso, si lo querés recibir, si querés poder arreglar estas cuentas con nuestro Padre Celestial, te invito a que hagas esta simple oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias porque he podido oír tu palabra. Te recibo con todo mi corazón. Te pido que me perdones de cada uno de mis pecados y que ahora transformes y haga una obra de maravilla en mi vida. Pongo mi vida a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver que ahora Cristo ha nacido en tu corazón, si lo has hecho con fe, creyendo en el mensaje de Jesús, y ahora nos resta el que en esta vida puedas transitar y caminar con Él. Por eso te invitamos a que puedas asistir a las días de reuniones aquí en la congregación, en el Templo Central, y que puedas estar con nosotros y poder celebrar todos a una voz a nuestro Dios y Padre Celestial. Te dejamos, espero que haya sido una palabra que haya edificado tu vida. Es la palabra de Dios, es el tesoro más grande que tenemos y te lo compartimos junto con Jesús. Esperamos verte aquí en el templo y agradecemos que hayas podido abrirnos las puertas para poder estar en tu casa. Hasta la próxima, Dios mediante.